Nunca he sido hombre de supersticiones. 20 años en la marina me enseñaron que casi todo tiene una explicación lógica. El ruido en la noche suele ser una cuerda suelta, una sombra extraña es simplemente un faro lejano, y los cuentos de monstruos marinos son historias de marineros aburridos. Pero aquella noche de 1998, durante una patrulla rutinaria, aprendí que hay cosas que no deberían existir y que a veces, incluso los hombres más fuertes terminan temblando como niños. Recuerdo el olor del aire antes de que empezara todo, olor a metal mojado, a combustible y a mar enfurecido. El cielo estaba tan oscuro que costaba distinguir la línea entre el agua y la tormenta. Un viento gélido cruzaba la cubierta, golpeándonos con tanta fuerza que cada paso se sentía como caminar sobre vidrio. Las olas chocaban contra el casco con un estruendo profundo, como si algo desde abajo estuviera empujando el barco a propósito. No era un simple temporal, era uno de esos momentos en los que el océano parece tener vida propia. Estábamos revisando las amarres en la parte derecha del barco cuando escuchamos el primer golpe. Un sonido seco, contundente, metálico. Pensamos que era un contenedor perdido o algún resto de un naufragio arrastrado por la corriente. Pero apenas nos acercamos a la barandilla, un segundo golpe sacudió el casco con tanta fuerza que varios de nosotros casi caímos de espaldas. ¿Qué diablos fue eso?, preguntó Ramírez, intentando cubrirse el rostro de la lluvia. No pudimos responder. Porque justo entonces, entre el rugido del viento y el estrépito de las olas, se escuchó un sonido que todavía me persigue. No era un ruido animal ni el crujido normal del metal. Era un grito. Un grito largo, ahogado, desgarrador, como si alguien estuviera siendo arrastrado por el agua mientras intentaba pedir ayuda. Pero ese grito no era humano. La tormenta iluminó el mar por un instante. Un relámpago blanco atravesó el cielo, revelando algo moviéndose bajo la superficie. Una sombra enorme, alargada, que se deslizaba con rapidez justo al lado del barco. Creí que se trataba de un delfín grande o incluso un tiburón. Pero aquella forma era distinta, demasiado humana, demasiado grande. No tuvimos tiempo para procesarlo. Un tercer golpe sacudió el costado del barco, pero esta vez vino acompañado de un sonido nuevo, un raspado áspero, como uñas largas arañando metal. Todos dimos un paso atrás, porque de pronto, algo emergió de la oscuridad. Una mano. Una mano pálida, huesuda, con membranas entre los dedos y uñas negras, afiladas como puntas de lanza. Se agarró al borde de la barandilla con una fuerza brutal, hundiendo sus dedos en el acero. El viento soplaba tan fuerte que apenas podíamos mantenernos en pie, pero aún así retrocedimos instintivamente. La lluvia caía tan intensa que apenas podía ver con claridad, pero otro relámpago iluminó la cubierta y, por primera vez, la vi completa. Lo que subía no era un pez ni un mamífero marino. Era algo híbrido. Una criatura que imitaba un torso humano, pero deformado, cubierto de una piel gris verdosa que parecía hinchada por años bajo el mar. Su rostro emergió lentamente, como si la tormenta la estuviera escupiendo sobre nosotros, ojos totalmente blancos, sin pupilas, una boca enorme, demasiado flexible, que se abría verticalmente para mostrar dientes como agujas. El agua goteaba de su cabello, largo y negro, enmarañado como algas muertas. La criatura soltó un chillido tan fuerte que sentí vibrar mis dientes. Varios hombres gritaron. Otros retrocedieron, tropezando con cajas y cables. Yo me quedé paralizado. Sabía que lo que estaba viendo no podía existir. Y sin embargo, estaba ahí, subiendo a nuestra cubierta como si fuera su territorio. Justo antes de que su cuerpo completo se elevara sobre el metal, pensé una sola cosa: el océano no quiere que estemos aquí. La criatura no tardó en mostrar su tamaño real. Cuando por fin logró alzarse por completo sobre la barandilla. El sonido fue como si estrellaran un tronco empapado contra el piso metálico. Era enorme. Mucho más grande de lo que habría imaginado. Su cola, gruesa como el torso de un hombre, golpeó la cubierta dejando un charco de agua salada y sangre oscura que nadie entendía de dónde salía. La tormenta rugía, pero ella rugía más fuerte. Recuerdo que Ramírez murmuró un «Santa Madre» mientras retrocedía, aunque sus palabras se perdieron casi por completo en el viento. Aún así, el miedo en su voz me dijo que ninguno de nosotros estaba preparado para aquello. Era como si todos estuviéramos enfrentando una pesadilla compartida.
La criatura nos observó con esos ojos lechosos, inmóviles, que parecían no tener vida, y sin embargo transmitían un odio profundo. Su pecho subía y bajaba con respiraciones rápidas, cortas, casi rabiosas. Cada vez que exhalaba, un chorro de agua mezclado con un olor a pescado podrido salía de su boca entreabierta. Y entonces abrió la mandíbula por completo. Nunca olvidaré ese sonido, un crujido húmedo, repugnante, como si sus huesos se movieran de forma antinatural cada vez que la boca se abría. Mostró 2 filas de dientes finos y largos, alineados en espiral, parecidos a los de un pez linterna. Pero aquello no era un pez. Era demasiado humano. Demasiado consciente. Atrás. Gritó el suboficial Herrera, aunque él mismo retrocedía sin disimulo. No le hicimos caso. Nadie quería estar más cerca de la criatura de lo necesario. Pero ella no retrocedió. Al contrario, avanzó. Su brazo izquierdo se extendió de una forma inquietante, más larga de lo que parecía posible, y golpeó una caja de almacenamiento, haciéndola volar por los aires. La fuerza era increíble. Si ese golpe hubiera sido dirigido a un hombre, lo habría matado instantáneamente. La criatura soltó otro chillido, esta vez más agudo, como si estuviera llamando a algo. O advirtiéndonos. El barco se inclinaba violentamente por la tormenta, y eso solo hacía que la escena fuera más caótica. El agua corría por la cubierta como pequeños ríos, arrastrando herramientas, cuerdas y hasta cascos. Nosotros nos aferrábamos a lo que podíamos para no caer, pero la criatura parecía moverse con facilidad, como si cada gota de agua la fortaleciera. Cuando atacó a la primera persona, ni siquiera lo vimos venir. Correia estaba a apenas 2 metros de ella, paralizado, creo que en shock. La criatura se lanzó hacia él con una velocidad imposible. Solo oímos el golpe y el grito. Su cola lo impactó directo en el pecho, enviándolo contra la pared metálica como si fuera un muñeco de trapo. Cayó al suelo sin moverse, y por un segundo creímos que estaba muerto. «Disparad. Disparad, carajo», rugió Herrera mientras tropezaba intentando sacar su arma. Pero disparar era inútil, la lluvia era tan intensa que apenas podíamos apuntar, y si una bala rebotaba en la cubierta mojada, podía herirnos a nosotros. La criatura seguía avanzando, arrastrando su cuerpo mitad humano, mitad bestia, dejando un rastro oscuro detrás. Cada movimiento suyo hacía un sonido húmedo y viscoso, mezclado con el rechinar de sus uñas contra el metal, como si quisiera arrancar el piso de cuajo. Yo solo podía pensar, esto no es una sirena. Esto es un depredador. Un depredador que nos odia por existir. Cuando la criatura clavó sus dedos en una de las rejillas del barco y la arrancó como si fuera cartón, supimos que si no hacíamos algo pronto, hundiría el buque. Y lo peor, parecía estar disfrutándolo. Su mirada, fija en nosotros, era la de un animal que no solo ataca, sino que castiga. El caos se volvió absoluto en cuestión de segundos. La criatura avanzaba por la cubierta como un torbellino de furia, golpeando todo lo que tocaba. Las sirenas del barco se encendieron, no por nuestras órdenes, sino porque la inclinación del casco había activado los sensores de emergencia. Era como si la tormenta y la bestia se hubieran puesto de acuerdo para destruirnos. La criatura lanzó otro chillido agudo, uno tan penetrante que varios de nosotros tuvimos que taparnos los oídos instintivamente. Podía sentirlo vibrar en mis costillas, como si aquel sonido no fuera solo un grito, sino un arma. Algunos cayeron de rodillas, aturdidos. La lluvia seguía golpeando con una fuerza brutal, mezclándose con la sangre oscura que salía de las heridas de la criatura, creando un olor denso y metálico que hacía difícil respirar. «Retroceded. Que nadie esté en línea de ataque», gritó Herrera mientras intentaba tomar posición con su arma, pero la criatura se movía demasiado rápido. De pronto, la bestia se lanzó hacia el suboficial Moreno. No corrió, saltó, impulsándose con su cola como si la cubierta fuera agua sólida. A mitad del salto, abrió los brazos, mostrando unas uñas tan largas y afiladas que parecían cuchillas. Moreno levantó los brazos para protegerse, pero la criatura lo agarró de un hombro con tal fuerza que escuchamos el crujido del hueso. Moreno gritó, un grito tan real y tan desesperado que todavía lo escucho en mis pesadillas. Intentamos acercarnos para ayudarlo, pero la criatura nos lanzó una mirada que nos paralizó. Era una mirada primitiva, llena de rabia antigua,
como si esa cosa hubiera visto siglos de violencia bajo el mar. Con un movimiento brutal, empujó a Moreno contra las rejillas metálicas de ventilación. Su cuerpo rebotó con un golpe seco y cayó sobre la cubierta, retorciéndose de dolor. No le disparéis. Podéis agujerear el suelo. Se filtra agua. Rugió alguien detrás de mí. Y tenía razón. Si una bala penetraba el metal, podíamos inundar la sala de máquinas en pleno temporal. Estábamos atrapados con un monstruo a bordo y sin armas reales para enfrentarlo. La criatura volvió su atención hacia nosotros. Caminaba o más bien, se deslizaba, con una gracia grotesca. Su cola dejaba marcas profundas en el metal, como si fuera una serpiente de acero vivo. Se acercó peligrosamente, y pude ver sus ojos lechosos moviéndose, enfocándose en cada uno de nosotros. Había inteligencia allí, pero no benevolencia. Era inteligencia de cazador. Necesitamos distraerla. Algo que la haga retroceder. Gritó Ramírez mientras buscaba cualquier objeto que pudiera servir. Pero antes de que encontráramos algo, el barco se inclinó bruscamente hacia la izquierda, una ola gigantesca golpeó la estructura, y todos perdimos el equilibrio. La criatura no. Ella aprovechó el momento. Se lanzó hacia mí. Sentí su golpe en el pecho. Un impacto seco, devastador, como si me hubiera golpeado una masa de músculos tensos y fríos. Salí volando varios metros y caí sobre una caja de herramientas que se deslizó conmigo. El aire se me escapó de los pulmones, y mi visión se volvió borrosa por un momento. Solo veía sombras moviéndose. A duras penas escuché los gritos, a la izquierda, a la izquierda. Bloquead su paso. No dejéis que llegue a las hélices. El sonido de metal rompiéndose me devolvió parcialmente la conciencia. La criatura había arrancado una de las barras que sujetaban los contenedores. Con ella, como si llevara un arma improvisada, golpeó la cubierta, abollándola. Estaba probando nuestra estructura, buscando un punto débil. La lluvia me golpeaba la cara, fría como agujas. Traté de levantarme, pero el dolor en mis costillas me lo impedía. Entonces la vi. La criatura, erguida sobre su cola, con el pecho expandido y la mandíbula abierta en un gesto imposible, observándonos con una mezcla de hambre y furia. Su respiración era un gorgoteo pesado, casi líquido. Aquella cosa no estaba perdida, ni confundida. Estaba en territorio enemigo, y quería que lo pagáramos. Fue en ese instante que el capitán, empapado y con sangre en la frente, gritó la única orden que podía salvarnos: capturarla. O nos hundirá a todos. Y mientras la criatura se preparaba para otro ataque, supimos que la batalla recién empezaba. La orden del capitán cayó sobre nosotros como un rayo: capturarla. No matarla. No huir. Capturarla. A una bestia que podía romper acero con las manos. A una criatura que no parecía conocer el cansancio ni el miedo. Durante un segundo, nadie se movió. Era como si nuestras mentes necesitaran procesar la locura de aquella orden. Pero la realidad nos golpeó en el mismo instante en que la criatura lanzó otro chillido, avanzando hacia nosotros con una violencia animal. Si no hacíamos algo, nos mataría a todos. La jaula de carga. Usé la jaula de carga grande. Gritó Herrera, la voz quebrada por la lluvia y el terror. Sabíamos a qué se refería: una estructura de acero enorme, usada para asegurar maquinaria pesada o suministros voluminosos. Era lo único en la cubierta capaz de encerrar algo tan grande y fuerte como aquella criatura. Ramírez y yo corrimos hacia el extremo de la cubierta donde se encontraba la jaula, sujetándonos como podíamos para no resbalar. El viento era tan fuerte que sentía cada gota de lluvia como una piedra golpeando mi piel. Mientras corríamos, escuchábamos los sonidos detrás de nosotros: golpes, gritos, metal retorciéndose. La criatura estaba destruyendo todo a su paso. Cuando llegamos a la jaula, las manos me temblaban tanto que apenas pude soltar los seguros. Ramírez me ayudó, con los dientes apretados y el miedo claramente visible en su rostro. «Esto es una locura», murmuró. «Esto no debería existir». «Lo sé», respondí. «Pero si no la encerramos, no salimos vivos de aquí». Entre los dos, empujamos la jaula sobre ruedas hacia la zona central de la cubierta, donde la criatura estaba acorralando a 3 marineros contra la estructura lateral.
La bestia golpeaba el metal con su cola, intentando arrancarlo. La furia en su rostro era aterradora, la piel hinchada, los ojos blancos vibrando, los dientes tintineando unos contra otros como agujas chocando. «Por aquí. Por aquí», gritó el capitán. Usamos redes largas, los palos de seguridad y todo lo que pudimos encontrar para empujarla hacia el centro de la cubierta. Cada vez que uno de nosotros se acercaba demasiado, la criatura lanzaba un zarpazo o un latigazo de cola que podía partir un hueso. Era como intentar encerrar a un tiburón con brazos. La bestia se lanzó contra Herrera, quien apenas logró esquivarla rodando por el suelo. Su cola golpeó el piso con tal fuerza que una placa metálica se dobló. «Ahora. Muevan la jaula», rugió el capitán. Empujamos la estructura hacia ella, pero la criatura retrocedió rápidamente, abriendo su boca de forma imposible, como una serpiente desajustada, escupiendo agua salada mezclada con sangre negra. Golpeó las barras de la jaula con la mano, doblándolas levemente como si fueran aluminio. «No va a resistir, no va a resistir», gritó Ramírez. «Sí lo hará. Métanla dentro», respondió el capitán. La criatura avanzó hacia mí con un movimiento tan rápido que solo pude levantar los brazos para protegerme. Pero Herrera y 2 hombres más la empujaron con una red reforzada de pesca. La criatura rugió, retorciéndose con fuerza. La red vibraba bajo sus brazos, como si estuviera viva. Aprovechamos ese único segundo de distracción. Yo grité: «¡Empujen! ¡Empújenla a la jaula!». Se necesitaron 8 hombres para hacerlo. Empujamos, tiramos, gritamos. Ella se revolvía como una serpiente gigante, golpeando, arañando, mordiendo las cuerdas. Sus uñas rebanaban las redes como si fueran telas viejas. Ramírez recibió un zarpazo en el hombro que le abrió un corte profundo. Moreno, herido, trataba de ayudar desde el suelo. Y entonces, la criatura cayó dentro de la jaula. No porque se rindiera. No porque la empujáramos. Sino porque una ola enorme barrió la cubierta, empujándola hacia atrás con una fuerza brutal. El mar mismo parecía haber decidido aprisionarla. «¡Cierren! ¡Cierren ya!», grité. El capitán y yo empujamos la puerta de acero con todas nuestras fuerzas. Sentí como la criatura golpeaba desde dentro, algo húmedo y afilado chocando contra los barrotes. Con un chasquido metálico, el seguro cerró. La jaula tembló como si tuviéramos un toro furioso dentro. La criatura lanzó un grito tan agudo, tan violento, que pensé que me iban a sangrar los oídos. Pero estaba encerrada. Por primera vez desde que comenzó la pesadilla, teníamos una mínima ventaja. La tormenta seguía rugiendo sobre nuestras cabezas, pero por primera vez desde que aquella cosa subió al barco, hubo un instante, apenas unos segundos de silencio humano. Ninguno de nosotros hablaba. Solo se escuchaba el repiqueteo del agua, el lamento del viento y los golpes aterradores que la criatura lanzaba desde dentro de la jaula. Nunca olvidaré ese sonido, metal vibrando como si algo quisiera partirlo desde adentro. Los barrotes se estremecían bajo cada impacto. La jaula saltaba unos centímetros con cada embestida. Herrera y yo sujetábamos la puerta mientras los demás aseguraban los candados, metiendo pasadores de acero y colocando cadenas gruesas como serpientes enroscadas. «No va a aguantar», murmuró Ramírez, sangrando del hombro, con la ropa empapada y pegada al cuerpo. «Tiene que aguantar», respondí, aunque mi voz temblaba más que el barco. La criatura golpeó otra vez, esta vez con tanta fuerza que uno de los barrotes se dobló hacia afuera, como un dedo torcido. Los hombres retrocedieron instintivamente. «Refuércenlo». «Usen las placas laterales», ordenó el capitán. Mientras traían las placas de soporte, me atreví a mirar a través de los barrotes. No sé por qué lo hice. Curiosidad. Horror. O simplemente la sensación de que si no la miraba, me controlaría por completo. Allí estaba, apretada contra el extremo de la jaula, respirando como una bestia enloquecida. Su pecho subía y bajaba con movimientos convulsos, como si cada inhalación fuera un espasmo. Sus ojos, blancos, vacíos, sin pupilas, parecían buscar algo en la oscuridad, moviéndose con rapidez, vibrando, enfocándose en todo a la vez. Cuando notó mi presencia, se quedó quieta. Demasiado quieta. Su cabeza giró hacia mí con un movimiento lento.
casi serpentino. La mandíbula estaba entreabierta, mostrando esas agujas de hueso que usaba por dientes. Un hilo de saliva espesa y oscura cayó de su boca, pegándose al piso metálico con un sonido viscoso. Sentí un escalofrío recorrerme la columna. No era un animal. No miraba como un animal. Miraba como algo que entiende. Como si pensara, tú. Tú eres el que cerró la puerta. Y entonces golpeó otra vez, un movimiento rápido, violento, tan fuerte que la jaula se deslizó 2 metros sobre la cubierta, raspando el metalmeta. El ruido fue tan agudo que me dolieron los dientes. Atrás. Mantened distancia, gritó Herrera. Si rompe una barra, estamos muertos. Trajeron las placas y las fijaron por fuera con tornillos gruesos. La lluvia hacía difícil trabajar, las manos se nos resbalaban, las herramientas caían al suelo, la cubierta parecía un río en movimiento. Pero aún así lo logramos. Aquel refuerzo no detendría a la criatura para siempre, pero sí nos ganaba tiempo. Cuando finalmente aseguramos todo, el capitán se acercó a mí. Tenía sangre en la frente y un ojo hinchado, pero seguía firme. Quiero verla, dijo. No creo que sea buena idea, señor. Quiero ver qué demonios trajimos a bordo, insistió. Nos acercamos juntos. La criatura estaba agitada, respirando rápido, golpeando de forma repetida, aunque menos salvaje que antes. Parecía más calculadora, como si su agresividad se hubiera vuelto estrategia. El capitán se inclinó para observarla mejor y entonces ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. La criatura dejó de moverse. Se quedó completamente inmóvil. Y luego, muy lentamente, sonrió. Una sonrisa imposible, estirada hacia atrás, mostrando todas aquellas agujas blancas. Una sonrisa que no tenía nada de humano, pero que imitaba algo humano de una manera retorcida y espantosa. El capitán retrocedió un paso. Esa cosa, susurró. Esa cosa piensa. Y justo entonces, la criatura emitió un sonido que no olvidaré mientras viva. No fue un grito. No fue un rugido. Fue un murmullo, un gorgoteo profundo, como si intentara imitar palabras humanas. Como si tratara de decirnos algo. Uno de los marineros se santiguó. Otro comenzó a llorar sin darse cuenta. El capitán tragó saliva, su voz apenas un susurro, mantengan distancia. Nadie se acerca sin mi orden. Esto no es un animal. Esto es, algo más. Y así comenzó la parte más inquietante de toda la noche, tener a la criatura encerrada, pero no derrotada. Porque aunque estaba tras los barrotes, todos sabíamos que no duraría así mucho tiempo. La primera hora después de encerrarla fue un infierno. Cada golpe de su cola o de sus brazos hacía que la jaula temblara como si fuera de papel. El sonido del metal retorciéndose se mezclaba con los truenos de la tormenta y con la lluvia que golpeaba nuestras cabezas. Nadie hablaba mucho, solo mirábamos, exhaustos, observando cómo la criatura luchaba, respiraba y nos evaluaba. Y entonces, algo cambió. No lo suficientemente rápido, no de forma total, pero sí lo suficiente para que lo notáramos. La criatura dejó de lanzar golpes violentos y continuos. Su respiración se volvió menos agitada, más pausada, aunque sus ojos seguían fijos en nosotros. Parecía medir cada movimiento, calculando, como si supiera que estábamos tratando de encerrar a un depredador, y ahora analizaba a sus enemigos cautivos. Se está calmando un poco, susurró Ramírez, apoyándose sobre la barandilla, sangrando y empapado, pero no por mucho. Tenía razón. La criatura no estaba tranquila. Sus movimientos eran lentos, pero cada uno estaba cargado de tensión. Como un resorte comprimido a punto de estallar. Su mandíbula se cerraba y abría apenas, dejando escapar un gorgoteo bajo, inquietante, que nos helaba la sangre. Lo más perturbador fue cuando nos miró. No con odio ciego, ni con hambre irracional. Nos miró con algo que reconocí de inmediato, inteligencia. Una inteligencia antigua y dolorosa. Sus ojos parecían decir, ustedes me lastimaron antes. Yo sé lo que hacen. Yo sé lo que somos. Podíamos ver cicatrices en su piel gris-verde, cortes y marcas de redes, de anzuelos, de disparos antiguos. Cada golpe que había dado era un grito de furia, pero también de dolor. Y por un instante,
Todos sentimos algo parecido a la culpa. Había algo más allá de la agresión. Algo primitivo, pero dolorosamente humano. Si la mantenemos así, dije en voz baja. No sobrevivirá mucho tiempo. No está hecha para estar en un espacio cerrado como este. El capitán asintió. Sus labios apenas se movieron, lo sé. Pero aún necesitamos tiempo para decidir qué hacer. Si la soltamos ahora, podría matarnos a todos. Mientras tanto, la criatura se recostó levemente contra uno de los barrotes, respirando con una cadencia más lenta. Pero cada vez que movía la cola o levantaba un brazo, el metal crujía. No estaba quieta por elección. Estaba esperando. Evaluando. Planificando. Esa noche aprendimos algo muy importante: esta no era una bestia irracional. No era un animal a la defensiva. Era un depredador consciente, una fuerza de la naturaleza atrapada en un espacio que no le pertenecía, que aún podía matarnos si tuviera la oportunidad. Y aún así, estaba parcialmente calmada. Solo lo suficiente para que viviéramos unos minutos más, respirando con cautela, vigilando cada respiración, cada movimiento. Por primera vez en horas, algunos de nosotros nos sentamos. Exhaustos, empapados, asustados, y conscientes de que estábamos tratando con algo que no tenía nombre, algo que desafiaba todo lo que conocíamos del mar. Después de unas horas, el capitán reunió a los oficiales de cubierta. El debate fue breve, pero intenso. Reportar la criatura a mando superior significaba traer científicos, buzos, más hombres, y probablemente matarla o capturarla permanentemente. Mantenerla encerrada era imposible, la jaula se estaba doblando con cada movimiento, y no teníamos la fuerza ni los recursos para reforzarla más. Yo defendí la idea más simple y arriesgada: dejarla ir. Señor, esta cosa no es solo un animal. Está herida, enfadada y atrapada. Si la mantenemos, será solo cuestión de tiempo antes de que alguien muera. Pero, ¿y si nos ataca al soltarla?, preguntó Ramírez, aún con miedo. Podría hundirnos. Peor es dejarla morir aquí, dije. El capitán asintió lentamente. Su rostro estaba empapado, con marcas de cortes y sangre seca. Su mirada estaba cansada, pero sabia. Está bien, dijo finalmente. La soltaremos. Pero con cuidado. Todos alejados, nadie en la línea de ataque. Preparar la liberación fue un proceso tenso. Sujetamos la jaula para que no se moviera de golpe. Cada uno de nosotros sabía que la criatura no estaba calmada, solo había dejado de atacar de forma constante. Su mirada nos seguía mientras los hombres retiraban los últimos seguros. Cuando finalmente abrimos la puerta, la criatura no saltó, no atacó. Se quedó quieta, evaluando la situación, como si reconociera nuestra decisión. Lentamente, empujó con su cola hacia atrás y deslizó su cuerpo hacia la borda. Antes de desaparecer bajo las olas oscuras, levantó la cabeza y nos observó. Aquella mirada, nunca la olvidaré. Era un recordatorio de que el océano es su reino, y nosotros solo intrusos. Que nadie hable de esto, dijo el capitán. Nadie creería algo así, y si lo hacen, podría traer problemas. Y con esas palabras, la criatura desapareció. La tormenta siguió, pero la sensación de su presencia permaneció. Los días siguientes fueron silenciosos. Cada vez que el barco se encontraba con una tormenta, no podíamos evitar mirar al mar, esperando ver de nuevo aquellos ojos blancos. Nadie mencionó lo ocurrido. El capitán dejó claro que la historia no debía salir de la cubierta. Aún así, yo nunca pude olvidarla. A veces, cuando cierro los ojos en la oscuridad, escucho ese gorgoteo profundo, ese murmullo que parecía imitar palabras humanas. Me pregunto si ella recuerda nuestra jaula. Me pregunto si nos busca. Porque esa noche aprendimos algo que ningún hombre debería aprender. Hay criaturas en el océano que son demasiado grandes, demasiado inteligentes, demasiado enfadadas para existir en nuestra comprensión del mundo. Y algunas veces, aunque las liberes, sus ojos te siguen, recordándote que fuiste testigo de algo que no debía ser visto.